Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Resonar en este nuevo episodio que hemos estado con temas muy buenos y fíjense que este tema en lo particular me llamó mucho la atención, ahorita se van a enterar de por qué me ha tocado trabajar un poco con eso y por qué me interesó tanto y pues para hablar de eso está hoy conmigo Daniela Méndez, ella es psicóloga y es parte de la red Ostara de terapeutas, así que es mi colega en Ostara. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, Betsa, muy contenta de estar aquí contigo y platicar de este tema que, como dices, es común escuchar sobre este tipo de padres. Creo que normalmente nos toca atender a pacientes que tuvieron este tipo de papás, ¿no? Ahorita vamos a platicar y bueno, usted que nos ve seguido dirá, porque ahora están otra vez grabando a distancia, pues porque Dani está en Monterrey. De hecho, tenemos dos muy buenas colegas en Monterrey que son Silvia Cuellar y Dani Méndez. Entonces, Dani pues está desde la Sultana del Norte conectada con nosotros. Así es. Así es. Pues justo ya lo habrá visto usted en el título, vamos a hablar de padres emocionalmente inmaduros, ¿no? Y uno diría, este fue un tema, Dani, que tú abordaste en el espacio del café del mediodía en Ambas Manos, precisamente con Viri y con Jazz, y desde que yo vi tu entrevista dije, ¡ah! Quiero hablar de eso, es que quiero profundizar al respecto porque 10 minutos de la otra participación como que no, me quedé con muchísimas ganas de saber más y de hablar más porque lo que te decía, normalmente nos toca atender como pacientes en terapia a los hijos de estos padres emocionalmente inmaduros. Entonces, ¿cómo podríamos definirle a la audiencia qué caracteriza a un papá o una mamá emocionalmente inmaduros? Sí, quisiera darle primero el crédito a la psicóloga Lindsay C. Gibson. Ella fue la que escribió un libro llamado Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Y esto nace de que en su consulta privada, en su práctica, se daba cuenta de relatos de estos hijos que le contaban como los berrinches o las reacciones que tenían sus papás ante ciertas situaciones. Y ella, antes de dar consulta privada al inicio de su carrera, fue como investigadora y trabajó mucho con niños y con las etapas del desarrollo. Entonces, cuando veía como que estos relatos de estos berrinches tan exagerados, de estas reacciones, decía, es que literalmente esto parece de un niño chiquito. Y se empezó a dar cuenta que era algo común de sus pacientes tener padres con este tipo de características. Y es que de verdad son personas que pareciera que en alguna etapa del desarrollo no tuvieron el apego debido con sus figuras parentales o no tuvieron una figura de apego seguro y necesitan recibir su autoestima y su validación de fuentes externas todo el tiempo. Y se desbordan emocionalmente mucho, son personas muy reactivas, como si tú estuvieras viendo a un niño chiquito cómo reacciona, por eso es emocionalmente inmaduros. Ahora, ella hizo 4 categorías generales, porque no todos son Okay. iguales, y también es importante mencionar que es como si fuera como un espectro. Entonces, habrá algunos papás que lo presentan de forma más grave, y que sus hijos pues la hayan tenido que pasar a peor, y habrá otros que sí lo tienen pero en un grado menor. Ok. O sea, no podríamos hablar de que hay una sola forma de ser un padre emocionalmente inmaduro, sino que hay como, seguramente habrá personas que tengan algunas características, algunas conductas, y habrá otros que caigan en esta categoría ya muchísimo más grave o donde, pues incluso seguramente manifiestan conductas como de negligencia, ¿no? Muy grave ya. Sí, o sea, como que esto no es un diagnóstico que venga en un manual diagnóstico como el de Claro. demás, sino que puede ser que algunos de estos padres tengan realmente algún diagnóstico psiquiátrico o algún otro tema, pero es para no para no ser una patología, ¿sí? Claro. Como poner un término más coloquial, más accesible. Y como te decía, hizo como 4 categorías principales de este tipo de padres. El primer tipo le llaman tipo emocional. Son estas personas sumamente reactivas que no toleran discrepancias a su punto de vista, a su opinión, que se desbordan emocionalmente. Es este papá que tú tenés la sensación como que vas caminando sobre cascarones de huevo porque en cualquier momento puede explotar. Explota. O sea, como los hijos crecen con ese tipo de papá o mamá, crecen con el temor de que algo hagan y entonces papá o mamá exploten, se desborden, se emberrinchen. Uh -huh. Okay.
O sea, toda la familia vive al pendiente de cuál va a ser su siguiente exabrupto, como no hagas ruido, no molestes, no te Claro, equivoques, no llames la atención, porque si la persona está enojada, ya valió, ¿no? Ya toda la claro. familia se va a ir en espiral, se afecta el estado emocional de todos los miembros de la familia y entonces reciben como toda la atención de estar al pendiente del estado emocional de esa persona. Son sumamente inestables, impredecibles y en el fondo también la vivencia de estos hijos es como que pues no sé si voy a poder contar con esta persona porque si está de mala, si está triste, si ese día se enojó, pues no importa si yo tenía un evento importante, si yo necesitaba algo, lo que Ya más no. importa es su estado emocional y no se puede controlar o le cuesta mucho trabajo calmarse. Claro, que ahí me imagino que lo que se genera es esta relación ambivalente, ¿no? Como de esta gente que se desborda, de pronto genera una reacción en la que tengo que ir de puntitas para que no te enojes, pero a veces la misma acción no causa enojo y en otras ocasiones causa un desborde de furia tremendo. Entonces, como dices, no se hace este vínculo de confianza donde los hijos o el resto de la familia sepan que pueden confiar en ellos o contar para algo porque no saben cómo van a reaccionar. Hay mucho miedo de la reacción que pueda tener esta persona. Y el siguiente tipo de padre le llama ambicioso o determinado. Y es esta persona como que siempre tiene algo que hacer, siempre tiene un proyecto, una idea en mente de mejorar cosas. Desgraciadamente esta mejora incluye a sus hijos o a su pareja. Entonces es un papá, una mamá muy controlador, muy crítico, que toda la retroalimentación que recibes es de que no lo hiciste bien, cómo lo pudiste haber hecho mejor, cómo te podías haber visto mejor. Le importa mucho la validación externa, entonces tiene mucho miedo que no triunfes, que no tengas algo que pueda presumir. Se enfoca mucho pues en cosas superficiales, no se interesa, ninguno de este tipo de padres se interesa realmente como en tu vida interna o en tu experiencia subjetiva, en cómo lo estás pasando, sino como que puedo mostrar al mundo. Ok. Aquí veníamos en este segundo tipo, a mí me suena un poco como a padres o madres con rasgos narcisistas, ¿no? Como este tipo de padres o madres que ven a los hijos como una extensión de ellos mismos y entonces si tú no triunfas, ¿eso qué va a decir de mí como madre, no? O si tú no eres la mejor en tal cosa, entonces he fracasado o me haces quedar mal. Y que además generen los hijos, esto yo creo que es el caso que más veo, Dani, en Mm, terapia, y que generen los hijos esta sensación de ser eternamente insuficientes. No ujú. importa qué hagas, nunca va a cumplir los estándares de ese papá o mamá que siempre tienen un proyecto de mejora, una sugerencia, una crítica. Es dolorosísimo. Es muy doloroso para los hijos, puede incluso llegar, pues si el tema, por decirle a la mamá, es el peso, pues puede generarte un trastorno de conducta alimentaria a las hijas, puede generarte mucha ansiedad, puede Sí. tener también los hijos de adultos síndrome del impostor, porque pues nunca aunque seas buenísimo en lo que haces y en tu trabajo y exitosísimo, como que no lo alcanzas a creer porque esos papás nunca te dijeron lo que hacías bien o tus Sí, carencias. nunca hubo reconocimiento, ¿no? Ni medio gramo de validación de bien por hacer esto, nada, no hay validación ahí. Siempre hay una crítica o siempre hay algo que se pudo haber hecho mejor. Sí. Wow. ¿Y qué sientes? Pues como un vacío emocional. Todos se sentirían como un vacío emocional. Como que conectan mucho con soledad emocional, con sentirse solos en la vida, porque los papás están muy enfocados en ellos mismos, en cualquiera que sea su tema, pero no en cómo lo están pasando los hijos. Un tercer tipo le llama displicente o rechazador. Y es este papá que la impresión que te dio a ti como hijo o lo que tenías muy claro es que no lo debes de molestar. O sea, es un papá que siempre tiene mejores cosas que hacer que estar contigo. Ya sea un papá sumamente trabajador, exitoso, entonces trabaja 10 horas al día y cuando llega ya lo último que quiere es que le cuentes algo o dedicarte tiempo. Me voy a encerrar en mi estudio, me voy a poner la tele, no me pida nada. O igual no tiene que ser que se dedique al trabajo, o sea, igual pueden ser
cosas 100% autoimpuestas, como que la mamá que es que los martes tengo que ordenar todos los closets y no puedo hacer nada más hasta que termine todo, y hoy tengo que ir a la iglesia y voy a estar ahí todo el día. Y siempre tiene otra cosa que hacer y sientes que si le pides algo, lo molestas. Sí, como si no estuviera ni emocionalmente disponible, ni dispuesto o dispuesta a pasar tiempo. Esto también lo veo de pronto en terapia con personas que me dicen como que tal vez no era su vocación ser mamá o papá, ¿no? Como que no éramos su prioridad, como que siempre tenían cosas mejores que hacer. Incluso me han tocado pacientes que me digan de papás o mamás que eran buenísimos socializando, entonces eso, eran del grupo de la iglesia, iban al club de no sé qué, tenían a lo mejor hasta ayudaban, ¿no? A terceras personas y como que nunca había tiempo para ellos, como que los hijos eran un inconveniente, o sea, como tal cual se trata al hijo como eres una molestia, me estás quitando tiempo, y crecer sintiendo que eres un inconveniente o que eres una molestia también debe ser muy duro, Dani. Claro, o sea, pues son estas personas que grandes les va a costar mucho pedir ayuda, sienten que te están molestando, o se sienten culpables por tener necesidades. ¿Cómo se va a ver a lo mejor en tus relaciones? Pues estás dispuesto a sacrificarte hasta el máximo porque es normal que tú no recibas la atención, estás volcado en resolver los problemas de los demás, en satisfacer las necesidades de los demás, en priorizar a cualquiera menos a ti. Sí, fíjate que hace muchos años, bueno, muchos como previo a la pandemia, ya un buen rato, una paciente me decía que su mamá le repetía, sé una solución, no un problema. Y que desde que era muy pequeñita, cuando llegaba, es que olvidé la libreta. ¿Y cuál es la solución? A ver, sé una solución, no seas un problema. Y ella creció justo con esta necesidad de complacer a otros a partir de resolver, como de ella siempre tiene la solución para algo y entonces no permite que, pues de entrada no sabe pedir ayuda y no recibe ayuda, digo, obviamente eso ya se trabajó en el proceso y mejoró muchísimo, pero no pedía ayuda ni recibía ayuda y además se volcaba en estos actos de servicio como para que los demás no la vieran como una molestia en sus vidas. Y eso está bien duro. Sí, como que no quieres ocupar espacio casi. Exacto, sí, exacto. Y el cuarto tipo, este es un poco más sutil, es el tipo pasivo, que es una persona que igual no es tan explosiva o no lo es como tan problemático, pero igualmente no quiere tener como que esta intimidad emocional contigo y evita los conflictos y las confrontaciones a toda costa. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un problema, lo barra bajo el tapete, ay, ya hijo, no exageres, no es para tanto, hay que poner buena cara y siempre está como evadiendo los problemas. Entonces, ¿qué pasa con este tipo pasivo? Que muchas veces pasa que se junta con una pareja dominante, que a lo mejor va a ser el papá emocional o explosivo, y pues la otra persona no te hizo nada, pero pues a la vuelta de los años, pues a lo mejor ya siendo adulto te preguntas, bueno, pero pues ¿por qué no me defendía? O Claro. ¿por qué no hizo nada? Como que nunca sentí de cualquier forma una conexión o que me cuidaran. Claro, o sea, se siente como si ese papá o mamá hubiera sido nulificado y entonces no podía tomar una postura, que ocurre mucho en hogares maltratadores, Dani, ¿no? Donde hay alguien que precisamente o se desborda o es una persona fúrica, maltratadora, etcétera, y normalmente el otro está retraído, en silencio, donde aparentemente toma un rol negociador, ¿no? Como de déjame hablar, yo le digo a tu papá o yo hablo con tu mamá, no le digas, no pelees o bueno, ya déjalo ir, no fue para tanto, y en realidad los hijos sienten que no hubo nadie de su lado, como que nadie, a lo mejor ya siendo adultos, pues cada quien se puede defender con lo que puede, ¿no? Como puede poner límites, pero cuando eran niños pequeños, la sensación era de que el otro papá o mamá les cayó encima y la persona pasiva no hizo nada al respecto. Así como yo, ¿qué quieres que haga? Pues ya sabes cómo es tu papá, ya sabes, no hubieras hecho eso porque ya sabes que se iba a enojar. O sea, se justifica mucho pues los exabruptos de la otra persona o incluso puede ser hasta maltrato y lo normaliza.
y a lo mejor así como que te da una palmada o lo que sea, pero realmente no sientes que fue lo suficiente de Claro. si lo analizas. Pero por lo general esto surge después de que analizas al otro papá y porque fue quien tuvo más cosas que te hicieron daño, ¿no? O sea, Como no. mayor protagonismo en la vida familiar. Y que justo en terapia, eso te iba a decir, en terapia nosotros lo vemos como el paciente o la paciente que hablan, vamos a decir, de este papá maltratador, violento, que gritaba, que amenazaba, que castigaba, y que luego nosotros como terapeutas le preguntamos, oye, ¿tu mamá? ¿Dónde Ujú, estaba tu mamá? ¿No? Y ahí es donde les cae como de, no, pues ahí estaba, ¿no? O sea, sí ujú. estaba ahí, pero es como si no hubiera estado, porque de todas formas se escribió toda esta historia de maltrato, de abuso emocional, de violencia, de amenazas, y más bien entonces la otra persona estaba ahí solo como un espectador, no Sí. hacía nada. Y eso produce en los hijos un enojo residual, ¿no? Como primero el enojo es el papá o mamá violento y después viene este resentimiento enorme por el papá o mamá que estuvo ahí callado, que no dijo nada, que no defendió, que no intervino, y viene este resentimiento enorme de ¿por qué no hizo nada por mí? Y también como que te está modelando una forma a ti de ser muy pasivo, que suele ser un resultado en hijos que tuvieron unos papás así muy explosivos, muy emocionales, muy desbordados. Sientes como, o sea, lo que te hacen sentir es como que te oprimen, o sea, como que tú no tienes voz ni voto, tú no puedes decir nada más que esperar a que se le pase el coraje, el enojo, la emergencia, lo que sea en ese momento. Y entonces, pues tienes a la otra persona que te está enseñando que así es lo único que se puede hacer, ¿no? Entonces, de adulto, pues tal vez puedes tener otras relaciones así y se te hace, pues, natural que La tú no norma. hacer nada, como no ser más activo, más protagonista de solucionar o simplemente alejarte de personas así. Claro, o poner límites, ¿no? Que cuando yo Mm. estudié la maestría en la parte de terapia sistémica nos decían que dentro de una familia, cuando hay un opresor, cuando hay alguien que ejerce esta violencia o esta reactividad, los hijos tienen de dos, ¿no? O se vuelven súper complacientes y callados y silenciosos e incapaces de poner límites, o se vuelven reactivos, violentos, combatientes, rebeldes, ¿no? Porque entonces, eso, como que hay dos maneras de lidiar con ese tipo de sistema familiar o te rebelas y vas y te das en toda, ¿no? Chocas contra la pared 20 veces, o te vuelves esta persona de nuevo complaciente, callada, adaptable, excesivamente adaptable, como si tus límites estuvieran eternamente difusos. De hecho, en este marco de los padres emocionalmente inmaduros, ella dice que hay dos formas de afrontamiento principal y es lo que estás diciendo, nada más. Ella le llama a los primeros interiorizadores. Ok. ¿Por qué? Porque siento que, o sea, como que yo sufro en silencio, lo llevo todo en mi interior, pero además la clave es que tengo como este convencimiento de que yo puedo arreglar todo. O sea, si yo le echo más ganas, si yo estoy más, ya mi papá no se va a enojar. Pero si yo estoy más calladita, entonces a lo mejor ya no se van a enojar tanto. Pero si yo, y esto se traspasa hasta la vida adulta, en todas tus relaciones, en tu trabajo, o sea, siempre yo puedo dar más, yo puedo resolver todo. Y es esta persona que le encanta aprender, que le encanta estudiar, que le encanta pues, cosas de desarrollo humano, conocerse, hacer introspección y herramientas y cuál será la mejor forma de comunicarme, Sí, incluso. que es su forma de moverse en el mundo, ¿no? Como de si yo adquiero más herramientas, entonces así voy a evitar el conflicto, voy a tener las mejores claves para resolver y no tener que vivir otra vez esto, cuando de todas formas lo vemos muchas veces replicado en sus relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo. Sí, porque ya es la forma de operar en el mundo, no es como en un trabajo en equipo y tú sabes que va a haber alguien que no va a aguantar de que no se haga bien, ni va a ser, bueno, yo lo hago, bueno, yo lo checo al final, bueno, yo lo mando, bueno, yo consigo un expositor, porque, o sea, la clave es que siempre sientas que tienes que ser el responsable de las cosas. Y además, como sentir este sentimiento de culpa siempre de que sale algo, cualquier cosa mal que pude haber hecho yo mejor, como puede haber, aunque no tenga nada que ver contigo y claramente, no sé, alguien del equipo no hizo su parte, pero tú vas a decir, es que les hubiera dicho que yo lo checaba al final. Ujú. Es este tipo de personalidad. Entonces,
por un lado yo les diría, pues también ver lo bueno, porque realmente es muy probable que seas una persona súper resiliente, súper eficiente, competente en tu trabajo, súper responsable, eh, y es la persona que no tiene el riesgo de repetir el patrón a lo mejor con sus hijos, porque sí hizo esta reflexión, sí se dio cuenta, sí va a buscar libros sobre crianza, sí va a buscar libros sobre comunicación, o sea, se va a esforzar. ¿Y cuál es el riesgo? Pues dar demasiado en las relaciones y llegar al burnout emocional Sí, o hasta físico y descuidarse. O sea, como claro, tiene esa persona que interioriza, tiene que encontrar un equilibrio de ver su luz de todas esas capacidades que tiene, pero también como que aprender a ser un poco más, priorizarse, tener más autocuidado, poner límites y darse cuenta que no todo depende de él o de ella. claro. Y cuidar el riesgo de caer en un patrón de empatarse con una persona Ujú. dominante, desbordada, ¿no? Porque pues al final, pues siempre nos vamos por lo conocido, ¿no? Aplica mucho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y muchas veces, por más herramientas que la persona tenga, acaba replicando el patrón de lo que ya sabe manejar. Y es más fácil manejar al papá o mamá que ya, o sea, como alguien similar, a manejar a alguien que está sano, estable, maduro. Ahí sí es algo nuevo. Sí, como poner atención en todas sus relaciones, amistades, en el trabajo, de no estar cayendo en ese papel y no darse por completo al grado que vas a generar un resentimiento también eventualmente. Claro. Y la otra forma de afrontar le llama el exteriorizador, que es lo que dices, o sea, la persona súper impulsiva, que se porta mal en la escuela, que quiere llamar la atención portándose mal y generalmente en la familia va a haber hermanos, a lo mejor uno es interiorizador y el otro va a ser el exteriorizador. Y estos papás inmaduros pues suelen rescatar al otro porque los distrae de sus problemas o les hace quedar bien. ¿Y qué hacen? Pedirle todavía más al otro. O sea, es que Claro. entiende a tu hermano, ayúdale, ya sabes cómo es, o sea, hasta tu hermano se convierte a lo mejor en más carga para ti. Si Sí. tú eres quien siempre está siendo responsable y está al pendiente y está acomodándolo todo. Y sobre todo de niño, pues para el niño que piensa que todo fue su culpa o que todo lo debería remediar, pues es mucha carga, porque a las personas a las que deberías de poder recurrir son tus papás idealmente. Claro. Y no están, ¿no? Y además, como dices, el hermano se vuelve la carga, los papás se vuelven la carga, muchas veces hasta procesos de salud dentro de la familia se vuelven la carga para este hijo que interioriza y a veces hasta toman roles parentales, ¿no? Donde parecen que ellos son el papá o la mamá de la familia, porque al parecer en el núcleo familiar no hay la madurez emocional suficiente para gestionar las responsabilidades y viven con mucha culpa, que eso es algo que también solemos trabajar mucho en el espacio terapéutico, que viven con esta culpa de no haber podido salvar, por ejemplo, si alguno de los hermanos resulta con un problema grave de adicción o de actos delictivos, o si hay una enfermedad grave y alguien muere, como que se interioriza esta culpa de no haber podido salvar. Sí, debía haber hecho algo más, debía haber sabido, debía haber resuelto. Esa es la convicción todo el tiempo. Y cómo toman este dominio en la familia los padres, pues tienen también unos rasgos muy característicos, que es que no soportan las diferencias de opinión, o sea, y te hacen sentir como si, a ver, aquí los Pérez no dejamos que nadie abuse de nosotros, entonces les tenemos que demostrar que, o sea, como si todos fuéramos uno mismo, lo pueden Ujú. notar en su lenguaje, tenemos que demostrarle a tu tía que nosotros sí sabemos tal. Oye, pues yo no tengo ningún problema con mi tía, es mi madrina, la quiero mucho. O sea, estás en contra de nosotros. O sea, Eso es te iba a decir, o sea, se interpreta como o estás conmigo o estás contra mí en esta inmadurez tal cual. emocional, es como, no puede haber un punto medio, no puede haber diferencia de opinión, no puede haber negociación, porque es si tú quieres a tu tía, entonces estás en contra mía que soy tu madre o tu padre. Ujú. Es todo como muy blanco-negro. O sea, las personas o las cosas son muy buenas o lo peor abominable.
Entonces caen por decir en estos discursos políticos de polarización, pues es lo que más les gusta, ¿no? O sea, como, no sé, tú dime cualquier tema y si ellos escogen uno, todo el que opina en contra está mal, pero además como con categorías morales, o sea, es una mala persona, es un perverso, es un alejado del camino del Señor, o sea, Dani, conozco muchísima gente así, incluida en mi familia, o sea, incluidas muchos miembros de mi familia que entran en estas categorías como súper extremas, pero de verdad de si tú opinas esto automáticamente, eso, estás mal, estás condenado, hasta estás idiota, ¿no? O sea, como que ajá, no hay de verdad, no hay apertura ni al diálogo ni a escuchar nada. tus métodos de coacción emocional, o sea, de cómo te hacen sentir así como atrapado, es que recurren mucho a eso, de como a ridiculizarte, a burlarse, a decirte que eres un tonto, Sí, a devaluar. a devaluarte, pues imagínate un niño. Y además te lo pueden hacer como que en el mismo sistema familiar, como que si un hermano se quiere apartar de lo que ese papá diga, esa mamá diga, ¿cómo es este loco? ¿Cómo crees que y lo usan así como chivo expiatorio para dar el mensaje a todos de que no, todos tenemos que opinar esto, todos nos vamos a ir por este camino, todo tiene que ser así como yo digo? Y por decir en otros contextos en el trabajo, así parece esta persona que hasta está orgullosa de ser súper inflexible porque todo lo quieren reducir como a categorías muy trilladas y no os puede sacar de ahí. Porque un adulto maduro sabe que pues por lo general todos esos temas tienen muchas capas de complejidad, ¿no? Claro, Como que los claro. migrantes, bueno, pues es que tuvieron que vivir en su país porque pues no les quedaba de otra, papá se estaba incendiando, los Sí, perseguía la violencia y te van, o sea, tú estás en contra de México, quieres que le quiten los trabajos, no, o sea, pero, o sea, como que no puedes argumentar, esa es otra característica, no puedes usar la lógica, la historia, los datos, lo que ellos dicen, no lo vas a mover de ahí. O sea, esa es la verdad última y no hay más. Y pobre ti que les des la contra porque no te van a soltar. claro, incluso de repente yo veo en estos discursos hasta contenidos paranoicos, ¿no? Como si tú llevas datos como de, oye, en este estudio dice que tal, o mira, en esta encuesta que se hizo el año, es como, no, todo eso está truqueado, todo eso está manejado, así nos quieren convencer, ¿no? Ya ahora nos quieren adoctrinar, nos quieren reeducar. O sea, siento que hay hasta esta resistencia que es bastante violenta, porque sí es una resistencia violenta, muy descalificadora, muy devaluadora, y con estos tintes hasta paranoicos, de seguro esa información que tú encontraste, aunque dice que está avalada por la ciencia o la historia o lo que sea, seguro esto lo escribió alguien para manipularte y manipularnos. No, pero además te diría como, Betsa, es que tú siempre te crees todo. Tú tan Ándale, sí, crédula, tú tan crédula. No, no sabes distinguir buenas fuentes de información. O sea, ándale, sí. estás mal tú. Si tú y tu criterio están mal porque están en Ajá. contra de mi O sea, criterio absoluto. te va a atacar en lo personal. Sí. Y pues imagínate para un niño eso. Tienen muy poco respeto para cualquier cosa que sea diferente a ellos o que sea diferente de su opinión. Se enojan, se desesperan, se desbordan, se irritan a un grado que dices, no es normal. O sea, yo puedo opinar otra cosa, pero no, o sea, no lo toleran bien ni menos de sus hijos. Fomentan, como dices, mucho la inversión de papeles, de que ellos tienen que ser lo más importante y aunque tú seas el hijo, son como muy insensibles a tu experiencia. Por decir, los papás que, no sé, el papá se divorcia y no le está dando dinero a la mamá y se compra un convertible nuevo y quiere que tú estés feliz por su carro. Y, y tú, bueno, pero es que acá la estamos pasando mal. O sea, no te da gusto. Es que era el sueño de toda mi vida tener este carro. O sea, Eres un egoísta porque no te da gusto mi carro nuevo, ¿no? Aunque, o sea, sí, tienen cero empatía y cero sensibilidad ante la experiencia del otro. es eso, no tienen empatía emocional alguna. O sea, como que no conectan con la experiencia subjetiva del otro en ningún momento. Y por lo mismo pueden decir comentarios muy hirientes, burlas, y al siguiente momento quieren que estés jijiji, jajaja, y
¿Y por qué no lo superas? Y una característica que tienen es que como que no ven esta consecuencia lineal del tiempo de causa y efecto. Esa Ok. característica para mí me dio como luz de entender por qué se portan así. Porque además muchas veces los problemas que tienen se los causan ellos mismos. Pero nada más creen que el mundo está en su contra. Es que la vecina me quiere perjudicar. Oye, ¿no será porque van 5 veces que te portas súper grosera y tú me contaste que elegiste tal y tal y no, no, No hay no, conexión. no conectan? O sea, Ok. Como, siento que de pronto hay ejemplos como en estas familias donde hay un altercado gravísimo de, no quiero quemar a nadie, pero mis familiares extendidos tenían estas características donde de pronto, no mi familia nuclear, sino extendida, para mí ir a Navidad o Año Nuevo con estas personas era muy difícil porque yo sabía que iban a acabar peleando, ¿no? Que algo iba a ocurrir, lo que fuera, ¿no? Desde el bacalao no quedó como a mí me gusta hasta una vez hubo un exabrupto, pero de verdad brutal, Dani, por que un tío decía que en el horario de verano se resta 1 hora y el otro decía que se aumenta. De verdad, eso arruinó la Navidad. O sea, fue un pleito como de 4 horas, gritos, amenazas de golpes, o sea, una cosa terrible. Y el día siguiente todos se juntaban a desayunar o a comer y no pasó nada. No se habla, no se arregla, no ah, se piden disculpas. No nunca. se valida la experiencia de los demás, como de, oigan, se gritaron horrible ayer, ¿qué les pasa? ¿No? No se valida para nada esa experiencia y más bien ya todo el mundo estaba tranquilo. Y me ha tocado acompañar procesos en terapia donde hay un exabrupto terrible, hay a lo mejor esta discusión entre padre, hijo, madre, hijo, donde se descalifica como, eres un crédulo, eres un tonto, todo no tal, tal, tal. Y 2 horas después es como, ¿me quieres acompañar a tal cosa? Uh-huh. Y es como, es súper desconcertante como en un momento me estás diciendo tonto, me estás diciendo, me estás devaluando, me estás maltratando y a las 2 horas me dices, vamos al cine, esta película buenísima, te invito. No hay conexión. Eso que estás diciendo es lo súper característico, tipo, sí, sería una alerta total de inmadurez emocional. Ese como que simplemente sería como que no pasó nada porque nunca reflexionan y reconocen que se equivocaron, nunca asumen responsabilidad, sino Oye, que pero ahí yo tengo una duda, o sea, ahí en esta parte de no reflexionan y no asumen responsabilidad, ¿qué podría ser? Como la parte de genuinamente no se dan cuenta que tienen responsabilidad, esa es la opción A. La opción B es si se dan cuenta y no les importa, porque ellos siempre tienen las de ganar. Opción C, a veces una, a veces otra. ¿Tú qué crees? sí, o sea, pareciera como es un tema que se quedaron así en un nivel de maduración que no pasó bien, sí parece que no se dan cuenta, porque es como un bebé que solo vive momento a momento. También otra es que viven solamente como con el objetivo de satisfacer necesidades básicas, o sea, y estar contentos, o sea, como seguir el gozo. Y no importa Okay. las consecuencias que traiga, que por decir ya los papás más grandes, pues lo vas a ver en que tienen a lo mejor problemas de salud, pero no sé, o sea, tengo diabetes, pero pues a mí me gusta mucho el refresco, o sea, pues, ¿qué quieres que haga? Que él no tome, o sea, a mí me gusta. Claro, y que de pronto hasta hay esos alegatos de, pues el doctor es un exagerado o el doctor está mal o ustedes quieren que me la pase mal, porque a mí me gusta comer con refresco que importa que tenga diabetes, ¿no? Entonces de pronto hay eso. Que aquí hay una puntualización que me gustaría hacer, Dani, en términos de que estos papás emocionalmente inmaduros no es que necesariamente se hayan vuelto papás en una etapa previa, ¿no? Porque a lo mejor alguien que nos escucha puede decir, bueno, seguro se le pasa a los papás o mamás adolescentes, y no es Sí, cierto, no necesariamente. sí, no. O sea, independientemente de si tuviste tu primer hijo a los 15 o a los 40, estas características pueden estar presentes. Sí, eso ya venía desde antes, o sea, viene de una etapa muchísimo anterior de la infancia probablemente, donde no recibieron el cuidado, la atención y necesitan fuentes externas que les validen como su autoestima, su autoconcepto todo el tiempo. Y los hijos ¿Podrían ya... venir, podrían venir de papás igual? O sea, de papás Sí, emocionalmente inmaduros o de papás violentos, negligentes. si escuchas como las características de los exteriorizadores, de los hijos exteriorizadores, pues es que es como muy parecido a los padres inmaduros emocionales. Entonces son quienes podrían repetir eso. La clave de estos exteriorizadores es que creen que ellos nunca tienen la culpa de nada y todo lo que está mal en su vida es o por otra persona o por las circunstancias. O sea, Ujú.
Yo soy súper inteligente para ser exitoso, pero como el capitalismo es un sistema abusivo, pues no me puede ir bien, porque es rapaz el capitalismo. O sea, pero están convencidos. Sí. Oye, pero llevas un año sin ir a una entrevista de trabajo, o sea, no, pues el capitalismo. O sea, ellos no. Y al explicarlo de los exteriorizadores, sí dice que a veces contactan como con un sentimiento de fracaso o de tristeza, de que sí se dan cuenta que se están equivocando, que van mal, pero como amenaza tanto como su autoconcepto, rápido se evaden. Y también Wow. otra característica de los papás inmaduros o de los hijos exteriorizadores es que pueden recurrir a soluciones rápidas para desconectarse de ese sentimiento negativo, ¿no? Entonces, abuso de alcohol, abuso de sustancias, medicaciones para dormir, cualquier cosa que me distraiga y que me dé una satisfacción rápida, aunque eso se vaya haciendo una bola de nieve, aunque va a traer peores consecuencias, no importa porque es como si vivieran solamente en el momento presente y ahorita quiero estar bien. ¿Qué pasa después? A quién se ha afectado, no me importa. O sea, como un bebé que yo solo quiero que me den ya mi leche, ya me la dan, estoy feliz, ya. No hay más reflexión más allá. Que ahí, fíjate que me voy a meter un poco a lo neurobiológico, ¿no? Porque justo cuando hablamos de inmadurez emocional, también hablamos de etapas previas del desarrollo neurológico, ¿no? Y sabemos que hasta los 19, 20 años se acaba de desarrollar nuestro lóbulo frontal y nuestro lóbulo temporal, que tienen que ver con nuestra personalidad, pero que especialmente tienen que ver con la previsión de consecuencias y con el control inhibitorio, es decir, pues yo puedo querer pelearme con la vecina, gritarle y aventarle una cubeta, pero yo entiendo que eso va a tener consecuencias, porque si le aviento una cubeta a la vecina, pues probablemente me denuncie o me golpee o algo vaya a pasar, ¿no? Entonces ahí actúa el control inhibitorio en un lóbulo frontal maduro. Un niño pequeño, un bebé, un niño de 3 años, de 5, 6, actúa más por impulso porque el control inhibitorio todavía no se desarrolla del todo. Y entonces el hecho de que estas personas adultas, incluso con hijos, tengan este bajísimo control inhibitorio, nos habla de una inmadurez neurobiológica, donde seguramente, por la razón que quieras, o sea, por la crianza, por lo que sea, el óvulo frontal no acabó de desarrollarse como debería, y eso también explicaría el por qué no conectan con la consecuencia, por qué no ven que el acto y la consecuencia están vinculadas, ¿no? ¿Por qué no entienden estas mamás súper maltratadoras que son críticas de los hijos, las hijas, y luego no entienden por qué no las quieren ver en Navidad, ¿no? Como de por qué nadie quiere venir si yo les he dado todo y es como, Sí. híjole, es que les acabas de decir cosas horribles, ¿no? Es como literalmente le acabas de decir a tu hija que es una tal por cual, que es una mala madre, que es una no sé qué, y cómo quieres que venga. O sea, ¿qué esperas de eso? Pero ahí podríamos entrar en que en muchos casos seguramente hay una inmadurez tal cual neurológica, cerebral. Sí, sí, o sea, como que estas funciones más sofisticadas de la corteza prefrontal de toma de decisiones, de prevenir las consecuencias, No. no, no, se quedan como en una etapa anterior de solo hacer lo que quieres en el momento. Sí, como la satisfacción inmediata, como decías, del niño que dice yo quiero mi juguete y lo quiero ahorita y ya. Y que ver, para la gente que nos escucha, de repente podría decir, no, pues entonces no hay nada que hacer, ¿no? Si ya a mi mamá o a mi papá no se les desarrolló la corteza prefrontal, pues ya qué hago. Y sí hay cosas que hacer, porque a los niños, precisamente que todavía no tienen eso desarrollado, lo que hacemos con los niños pequeños es entrenar causa-consecuencia, ¿no? Por eso normalmente no se emplean castigos, sino consecuencias para las cosas que hace un niño pequeño. Y por absurdo y loco que suene, en la terapia hacemos eso también. Tenemos al hijo de este papá o mamá emocionalmente inmaduro y le damos herramientas para que les plantee consecuencias y Sí. para que les diga, como tú hiciste esto, yo ahora no quiero hacer esto. Como me ofendiste, no quiero ir al cine contigo. Como, ¿no? Como que les vayan entrenando causa-consecuencia. Claro que eso requiere muchísima paciencia y muchísimo tiempo y puede no resultar a largo plazo, especialmente si la persona no, o sea, si el papá o mamá no tiene ningún ánimo de mejorar el vínculo, porque también los hay. Hay quien sí quiere esforzarse por mejorar el vínculo y quien incluso en algún momento acepta hasta ir a su propio proceso terapéutico, pero hay muchos papás o mamás que no les interesa, que siguen desde esta idea de tú eres el hijo o tú eres la hija, tú deberías hacerme feliz a mí. Y sí, o sea, como que hay algo muy importante es para decirle a los hijos, sobre todo a estos interiorizadores,
es que tú no puedes cambiar a tu papá solo porque tú quieras, tú no puedes cambiar a tu mamá porque tú hayas leído y tú hayas visto y tú te entrenes en causa y efecto. O sea, tendría que venir la convicción de querer cambiar de esos padres. Claro. Y más bien, o sea, como el hijo lo que tiene que hacer es renunciar a esta fantasía de que todo lo puede arreglar, aceptar, o sea, entender cómo opera esta persona y aceptar que, pues, que así es y ir más bien como que interacción por interacción. No queriendo tener esta relación idónea donde se va a interesar por mí, me va a comprender y va a hacer todo lo que siempre quise, porque pues muy posiblemente te vas a decepcionar y te vas a entristecer más. Entonces, aceptar que, bueno, tiene estas limitaciones, no es por nada que esté mal contigo, simplemente así es esa persona, así ha decidido seguir siendo, no tiene intención de cambiar. Y a ti que te toca, pues verlo desde otra perspectiva de como que rematernarte y darte eso que te hubiera gustado que te dieran, ponerte más atención, conectar como que con tu experiencia emocional, porque muchas veces tus hijos están totalmente desconectados de lo que les pasa, porque siempre tuvieron que estar al pendiente o hipervigilantes de que no explotara el papá o la mamá. Claro. Tienen que regresar a validar lo que ellos sienten, a lo que ellos les está pasando y trabajar en ellos, más que en cómo mejorar la relación de fondo. Claro, y aprender a soltar estas expectativas, ¿no? Lo que decías, esta idea de voy a mejorar tanto que también voy a salvar mi relación, mi vínculo y de paso voy a mejorar a mi papá o mamá como persona y pues no nos toca a nosotros como hijos, esa es una realidad. A veces no es que soltemos el vínculo o que tengamos que forzosamente soltar el vínculo, sino la expectativa de que con nuestra acción las cosas van a mejorar, porque, pues, a ver, lo cierto y algo que hablamos mucho desde la terapia, especialmente desde el enfoque humanista, es que abordamos la libertad y la responsabilidad de las personas para gestionar su vida. Y entonces, yo puedo querer que mi papá o mi mamá tengan una mejor vida y trabajen sus rollos en terapia y les vaya mucho mejor y que por fin se den cuenta que están teniendo un problema con el alcohol o con su carácter o con lo que sea, pero no me toca a mí. ¿No? No me toca a mí porque son personas adultas que son libres y son responsables de gestionar su vida. ¿Qué si me toca a mí ver qué rol quiero jugar yo en eso? Y darme cuenta que a veces lo que toca es soltar la expectativa, ¿no? Soltar la expectativa de mejora. O muchas veces en terapia usamos estas frases de no tuviste la mamá o el papá que necesitabas, ¿no? Tuviste el que tienes. Y vamos a resignificar eso y vamos a retrabajar eso, como decías, para sanar esta herida de lo que nos hizo falta, sin querer que la persona se convierta en el papá o mamá que necesitábamos, porque eso lo más seguro es que no va a pasar, Dani. Sí, o sea, puedes cambiar tú, o sea, es importante también que te des cuenta que a veces no has actualizado tu rol como hijo, porque a lo mejor de chiquito te tocabas, tú sabías que tenías que estar de oyente, oyendo peroratas de horas y no puedes hacer nada, pero bueno, es como darte cuenta que ahora eres un adulto, ahora ya no estás viviendo ahí, si tú quieres te puedes ir. Claro. O ponerte objetivos, o sea, los consejos van como por interacción de si voy a ir, por decir, a Navidad y yo ya sé que mi papá y mi mamá se van a poner a tomar, se van a poner necios, se van a pelear, yo desde que llegue voy a decir, ¿saben qué? A las 11 me tengo que ir porque, no sé, no he dormido, me tengo que tomar una medicina, tengo algo súper importante mañana, y no me voy a mover de ahí. O sea, yo a esa hora que ya sé que no voy a estar cómoda, que van a pasar cosas que no me van a gustar, yo ya me voy. Y ir enseñando que no estás obligado a estar ahí soportando, como cuando eras niño. Sí, claro, que es bien liberador cuando estas personas están en terapia y se dan cuenta que se pueden ir. ¿No? Es como darles este poder para que lo recuperen como de sí, entiendo que de niña o de niño no te quedaba otra opción, pero ahora te puedes ir.
Ujú. Ahora puedes decidir no hablar de eso, no escuchar, puedes decir como, ¿sabes qué, mamá? No quiero hablar de eso, ¿no? O en este tema no, gracias, no te pedí tu opinión, o mira, muchas gracias, pero sé que lo haces con amor, pero no. Ujú. O puedes no llamarle, o puedes no ver a la persona todos los días. O sea, es como darles este poder de recuperar el control del vínculo en el sentido de no tienes que estar sometido ahí, ahora tienes la libertad de no estar. Y de Sí, verdad hay gente que no lo ve, Dani. O sea, hay gente que cuando llega a terapia y cuando le dices, pero tienes la libertad de irte, de verdad se choquean. Es mm, como si nunca hubieran sabido que, o como si aún siendo ya adultos, no se hubieran dado cuenta que en serio sí podían salir de ese vínculo o salir de esa interacción. ujú. O sea, tú puedes tener el propósito, bueno, si ya sé que no va a tener una conversación profunda donde me vas a consolar, me vas a entender, bueno, voy a platicar de X programa de televisión que a los dos nos gusta. Y, Claro. y ya, y voy a disfrutar eso. Y pues si te quedas que, si no vas a caer en lo superficial, pues no vamos a caer en lo superficial. Y ya el tema no sé eso, no tengo expectativas de nada más y lo voy a disfrutar. Y voy a dirigir yo como los temas, o sea, tratar de redirigir cuando ya veo que nada más te vas a las quejas o a los reclamos hacia mí. Ay, qué pena, ya me tengo que ir, ¿sabes qué? Tengo que sacar a pasear a mi perro, necesito que me dé el aire y así, o sea, a veces como que estás acostumbrado a que hasta que termine de hablar este tema dentro de una hora ya lo voy a interrumpir. No, o sea, en el momento pues decir, ay, no me acordaba, tengo que hacer tal y ya me tengo que ir. Y a lo Claro. mejor ya la quinta que vean que después de que te están reclamando es el momento en el que siempre te tienes que ir, a lo mejor le Claro. puedes bajar un poquito. Y si no, pues no pasa nada, igual te vas a ir y ya no vas a tener que estar ahí sufriendo todos los reclamos. Exacto, igual te vas a librar de eso, ¿no? Que esa es la parte importante, que así tu papá o mamá aprendan o no aprendan que cada vez que se metan en este tema o cada vez que se ponen en esta actitud, tú te retiras, lo aprendan o no lo aprendan, lo importante aquí es que tú ya te retiraste y ya te salvaste de una interacción dañina y eso me parece suficientemente valioso, Dani. Sí, de hecho, le preguntaban a esa autora, bueno, al principio, ¿pero qué haces? ¿Ya te diste cuenta ahora qué haces? Es que muchas veces basta con que lo veas, o sea, basta con que mis pacientes se den cuenta de esta forma que tienen de operar, por decir que siempre usan coacción emocional, como que todo es una urgencia, todo es ahorita, tienes que hacer lo que yo te digo, todo, siempre soy la víctima y como que ya de grande puedes decir, a ver, o sea, hacer preguntas, Sí. ¿realmente es urgente? ¿O realmente esa es la única solución que hay? Ujú. Que te preste dinero, o sea, no podrías buscar otra forma y hacer preguntas, plantear otro punto de vista que no le va a gustar porque Sí, siempre claro. está acostumbrada, que es lo que yo digo, nada más, pues no le va a gustar, pero pues a ti tampoco te gusta que siempre te diga qué hacer. Y ya los dos son adultos, están en un plano de igualdad y tú tienes la misma importancia que esa persona. Tu experiencia es igual de importante, entonces no tienes por qué estar priorizando siempre lo que es urgente y súper importante para esta persona. Exacto. Otra cosa que es muy importante que vean es como que generalmente operan en este triángulo dramático de Cartman, que hay un perseguidor, una víctima y un rescatador. Y Ya. todos los relatos van como en este sentido y por lo general pues te va a tocar a ti ser el rescatador, ¿no? La tía la está acosando, ella pobrecita, y tú ve y dile a tu tía, y te están triangulando y están haciendo que tú hagas cosas. Entonces, como que muchas veces cuando las personas ya ven este triángulo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no aceptar la invitación a ser rescatador. Exacto. Sí, O sea, liberarte de ese rol, decir este rol yo no lo quiero, ¿no? y una cosa que, o sea, otro consejo que puede funcionar es como validar lo que sienten. Como ellos están viviendo mucho en el sentimiento, le puedes decir, si no lo quieres confrontar tan fuerte, bueno, puedo ver que esto te hace enojar muchísimo, te voy a dar el espacio para que sientas este enojo eh, y pues me tengo que ir porque yo no sé cómo resolverlo. Claro. Yo estoy segura que tú vas a encontrar la forma porque
siempre la encuentras. Claro, que ahí es justo devolverle la responsabilidad, ¿no? En lugar de entrar en esto de siempre eres una víctima y yo te tengo que rescatar, te devuelvo tu responsabilidad, eres una persona adulta con muchas facultades para resolver. Y entonces el persecutor, porque ahí como decías también aliarse o no aliarse, pero defender al persecutor en términos de, oye, no, pues mi tía es bien linda, o sea, a mí no me ha hecho nada, pues es meterse en defender al villano, porque desde la víctima pues hay esta visión de villano. Entonces lo que toca es devolver la responsabilidad de no volverte tú el rescatador y decir tú lo puedes resolver o estoy segura que mi tía entenderá más adelante, ojalá después recuperen su relación, pero eso, zafarte como de esa triangulación que hacen normalmente. ¿No? Darte cuenta que no te corresponde, o sea, como dices, simplemente darte cuenta que no es tu responsabilidad resolver los problemas de una persona que además es muy probable que los causó ella misma. Sí, y seguro sí, porque además tú llevas toda la vida viéndolo, ¿no? Entonces seguro sí los causó ella misma. Sí, o sea, es que fui a un restaurante y me trataron fatal. Bueno, pues si siempre que voy contigo le hablas fatal a los meseros, eres una grosera y pues... Claro. Ok, me puedo imaginar que no te alegren tanto de verte. Sí, Pero claro. no le quieres decir, está bien, pues veo que te altera mucho eso, si no regreses a ese lugar y ya. Ay, qué mal, y listo. Sí. Nada más. Claro. Dani, pues este tema yo creo que da para que grabemos otra hora después, porque sí da muchísimo, porque siento que además es algo que nos toca ver muy frecuentemente en la terapia, ¿no? O sea, nos toca, lamentablemente quienes llegan a terapia son los hijos, rara vez los papás. Es muy, muy raro y normalmente a mí me ha tocado cuando han llegado estos papás emocionalmente inmaduros a terapia conmigo es porque ya alguien les hizo palanca, ¿no? Ya tienen hijos o hijas adultos que les dicen, de verdad, por favor, ve a terapia o nuestra relación va a acabar. Y entonces cuando hay una palanca ahí, pues es cuando empiezan a trabajar y a darse cuenta. Pero lo cierto y lo triste es que la mayoría de los casos quienes llegan a la terapia son los hijos e hijas. Y ahí es donde nos toca poner este acento en la libertad. Entonces, yo estoy segura que el tema no se agota aquí, vamos a explorarlo más adelante. Y un poco para que te conozca la audiencia, ahorita les diré dónde te pueden contactar para quien quiera trabajar este tema o cualquier otro. Te pueden contactar con nosotros en @ostara sí en Instagram y por WhatsApp al 22 15 98 44 01. Ahí le escriben a Kim, que es nuestra asistente, le dicen quiero cita con Dani Méndez y nosotros les ayudamos a gestionar. Pero me gustaría hacerte 3 preguntas justo hablando del desarrollo, que son las preguntas clásicas de Resonar para que la gente te conozca un poquito más. Ok. ¿Cuál era tu comida favorita cuando eras niña, Dani? Espagueti a la boloñesa. ¿Y todavía o se quedó ahí? No, para nada, ya no me gusta. Ok. Si pido pasta, ya nunca pido espagueti, menos a la boloñesa. Yo creo que ahora me gusta más el fettuccine. Ok. Una canción así que cantara a todo pulmón Dani adolescente. Uf, me gustaba mucho Jamiroquai. Ay, mira, muy alternativa andabas. Sí, me encantaba y todavía lo sigo escuchando. Ok. Y si hoy tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Ay, nunca he pensado eso. Un superpoder, no sé, pues no sé si es un superpoder, pero me gustaría ayudar a todas las personas que están sufriendo de cualquier manera. Ok, pues sí, digo, poder quitar el sufrimiento, yo creo que sí califica como superpoder porque no es algo que podamos hacer, ¿no? En el día a día creo que tú y yo como terapeutas hacemos nuestro mejor esfuerzo. Parte de elegir esta profesión tiene mucho que ver con ayudar un poquito a disminuir el sufrimiento de la gente en el mundo, pero pues así a todos, no podemos. No se puede. No, porque además sufrir es parte de la experiencia humana, ni modo. Por supuesto. Sí, por supuesto, y es formativo, que eso también es importante, ¿no? Una vida sin sufrimiento y sin experimentar la falta, no sería, no seríamos quienes somos, pues. Así es. Así es. Pues Dani, qué gusto tenerte aquí hoy, que no sea la última vez, por favor, que sea la primera de varias. Sí, yo feliz. Y pues seguramente te contactarán. ¿Quieres que te localicen en algún otro lugar? Sí, en el Instagram psicóloga.daniela Méndez también me pueden encontrar. Perfecto.
también, por último, me gustaría darle un mensaje a esos hijos que a veces tienen mucho pendiente de repetir esto y dicen, es que nadie me enseñó cómo ser como un buen papá, nadie me modeló esto, pues nada más, no te preocupes. Si te estás preocupando para empezar, ya tienes reflexión y no me parece que vayas a ser emocionalmente inmaduro y simplemente pues siempre escuchar a los hijos, validarlos, interesarte por su mundo interno, por cómo lo están pasando. Discúlpate si te equivocas, escucha empática y estar al pendiente de mostrarles amor, y estoy segura que no tienes por qué repetir ese patrón. Eso es lo que les quisiera decir. Qué bonito, Dani, porque de entrada les estás diciendo que si ya tienen la empatía para no querer que sus hijos transiten por lo mismo, ya están haciendo una gran diferencia. Entonces eso me parece bien bonito, bien liberador también. Sí, no se preocupe. Muchas gracias. Pues muchas gracias por quedarse hasta aquí. Por favor, déjenos en los comentarios qué le pareció, resonó con esto que les comentamos el día de hoy. Y no olviden seguirnos en nuestras redes en @ambasmanosallaire. Y a mí me puede seguir como @psicobetsa en todas las redes. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Que esté muy bien. Adiós.